estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, una religión que ha dejado, que ha dejado huella en muchos cubanos. Hoy vamos a demostrar una vez más cómo es que el Cuyo Lucero Monte puede trabajar. Es cierto que Lucero dirige los pasos de los hombres y las deidades. Es el que tumba los cuchillos en una pelea o escasquilla los revólveres. Tiene la llave del destino y es dueño del inicio o fin de los caminos. Pone luz en los senderos y es vigía de la noche y el día. Sirva en las esquinas o en las casas que están solas. Mezcla la ruta con sangre. Es espía y mensajero a la vez. Dios de las puertas. Salva y mata. Juguetón y amable y peligroso. Puede ser como un ángel o malo como un diablo. Cuando vemos esta forma representativa alante de Lucero, el Cuyo, el Lenguá, nos damos cuenta lo que está diciendo el Tata, que puede realizar buenas o malas artes. Puede ser tan bueno como un ángel y tan malo como el diablo. Esto nos enseña que el gangulero realiza los trabajos para el bien o para el mal. Cuando vemos estas cruces con dos muercas a los lados, esto significa que ningún muerto de ensamble puede acercarse. Hacemos un endoque y a la vez ponemos remolinos o aspirales para mandar espíritu en contra de nuestro enemigo. Podemos decir que esta identidad, como otras identidades, pueden trabajar bien para el bien o para el mal. En este caso, vamos a hacer un trabajo en contra de nuestro enemigo. Podemos escribirle el nombre y quemarlo o pisarlo antes de quemarlo y ponerlo la ceniza abajo del caldero o de la cazuela o el candango del Cuyo, Lucero, el Lenguá. Cuando trabajamos de esta manera, siempre estamos pendientes de los sacrificios de animales que podemos dar. Estos signos datan de cientos de años, sacados de la cartilla Tatiraca, Batalla Mundo, antes no revelado por nadie y dado a ustedes para conocimiento de sus trabajos. Si bien pintamos una carabela y le hacemos como especie de unos pelos parados, esto está representando a centella. Cuando pintamos carabela, según la carabela que pintemos, es la identidad que estamos demostrando. Esto es importante aprenderlo porque siempre no va a pintar carabelitas. Las carabelitas tienen que ver con los espíritus o inquisis de enganga, espíritus esclavos que viven en los fundamentos. Como hemos dicho, todos los espíritus que viven en la enganga son espíritus oscuros. Estos espíritus se comportan como usted y como yo, por eso que todo lo que se le ofrece hay que pagarlo, porque si no ellos cobran por su cuenta. Sabemos que Lucero Monte es juguetón, amable y a la vez peligroso. Nadie quiere tener problemas con esta identidad porque esta identidad es la que gobierna los caminos, la que te mata de ahora para luego y la que te salva milagrosamente. Se aparece en cualquier parte con su garabato para ir limpiando y sacando de los caminos todas las cosas malas.
hay que tenerlo siempre muy contento. En la representación de Centella, realizando trabajos con una empaca, sabemos que Centella siempre está con una empaca o tarro en su mano. También posee un bastón y un plumero de crin de caballo o de cola de caballo. Esta identidad la podemos llamar, para hacer buenas o malas artes, cuando la pintamos de esta manera, estamos invocando, como dice, a Centella Andoken. Esta entidad puede estar perjudicando a la persona cuando nosotros pintamos el nombre de esa persona y lo quemamos y lo metemos adentro del lucero, del cuyo. Cuando pintamos estas cruces con muecas a los lados, como dijimos anteriormente, no se puede acercar ningún espíritu de ensamble. Esto es directamente con Centella Andoken, donde es brujera, donde es muertera, donde esta identidad hay que tenerle respeto, porque puede ahuyentar hasta los espíritus de cualquier enganga. Por eso le mostramos a ustedes estas formas primitivas para que queden grabados en sus mentes y puedan, de un modo o de otro, realizar diferentes trabajos. Siempre que hagamos esa carabela como si fueran los pelos parados, estamos haciendo trabajo de malas artes, con dos empacas o tarros a los lados. Si nos remontamos más atrás de esta religión, vamos a ver signos que antes nunca habíamos visto, que no sabían que existía, pero sin embargo son utilizados en las reglas congas del palo monte o palo mayombe. Podemos ver la estrella judía, donde el gangulero invoca al propio Andoken para así mandar espíritus en contra de sus enemigos. Esto resultaría en un trabajo muy bueno, ya que está dando el poder del propio Lucancasi o Candiampembe por los caminos del lucero el Leguá. En el Lucumí, lucero tiene 21 caminos, pero en las reglas congas de palo mayombe son 121 caminos lo que tiene lucero, madrugá o el cuyo el Leguá, como es conocido. 121 caminos, recuerden bien, no 21, muchas veces puede trabajar por 21 caminos también, pero en las reglas congas del palo mayombe son 121 caminos que tiene el cuyo lucero monte el Leguá. Aquellos que no lo sabían y aquellos que lo saben, saben que estoy diciendo lo correcto y la verdad. Cuando pintamos esta carabela de Andoken, estamos llamando al dios de las malas artes, y a ustedes la tienen que conocer, por eso se la vuelvo a pintar. Esta carabela es con Andoken directo, no solo porque tiene la estrella judía, sino porque tiene también la carabela, dos tridentes, y esto demuestra que estamos trabajando con Andoken alante de Luceromonte para cerrar los caminos del enemigo. Esto
puede traer consecuencias funestas a la persona que se lo hagan. Muchos de ellos o muchos tatas pueden prender un candil en el centro de la estrella, echándole palo, ramón, palo jiquí o quiebrahacha o roble, echándole pimienta de Guinea, echándole pimienta criolla, machacándole caicoma, hueso de muerto y quemando el nombre de la persona. Lo mismo lo puede hacer en un mortero que lo puede hacer en una lata, como lo hacen los criollos allá en Cuba. Los tipos más tradicionales, los paleros más tradicionales lo hacen donde mismo machacan el polvo en un mortero. Ya hemos explicado que cuando trabajamos con una ñoca o una serpiente, lo estamos haciendo con un espíritu que está representado aquí. En este caso, una identidad de Endoquen o Lucancase o Candiampembe, como es conocido. Muchos Munanzos Congo lo conocen como Candiampembe, otros lo conocen como Endoquen. Lo más correlativo es Endoquen, pero otros Munanzos Congo lo conocen como Candiampembe o Lucancase. En realidad tiene muchos nombres. Siempre pone la lemba con la estrella de Sarabanda, donde está jugando un papel importante Lucero Monte Leguá. Esto significa que el trabajo está haciéndose en la madrugada, donde los espíritus van a ir a atacar al enemigo cuando duerme. El caso es que estamos aprendiendo cosas que antes no sabíamos. Estamos demostrando con sencillez y claridad para que todas las personas que sean paleros o no paleros comprendan cómo es que trabaja esta religión alante de un encuyo, Lucero Monte Leguá. Ya hemos dicho que es el dueño del inicio de los caminos o el fin, que vigila las noches y los días, que sirva en las esquinas o en las casas, que mezcla su ruta con menga, con sangre. Hemos pintado una firma de Isasi Sasi, 7 rayos, que es como se llama, Isasi Sasi, 7 rayos, y a la vez hemos hecho la S de Sarabanda. Esta es una de las firmas más comunes existentes en esta religión. La S representa a Sarabanda, pero no solo representa a Sarabanda, representa al monte. Esta firma de 7 rayos Sarabanda lo hacen los quindembos, las engangas, que son de 7 rayos Sarabanda. Como hemos dicho, nunca puede ser Sarabanda 7 rayos. Eso es una estupidez decir eso. Tiene que ser primero el santo Santa Bárbara 7 rayos y Sasi Sasi, después Sarabanda. El poder de esta religión muchas veces nos enseña la realidad cierta sobre esta religión, lo increíble, lo mágico. Pintamos carabelas donde demostramos claramente la forma primitiva antes no vista por nadie. Cruces en representación del propio ensamble de Dios. Vamos a pasar a otro segmento religioso porque este tiempo se nos puede estar agotando. Un salam aleikum para todos los tataitas allá y en Gueyo. Y aprendan y no miren lo que no sirve, porque lo que no sirve, no sirve. Es mierda con porquería.